¿Qué tal? Buen día. Pues bueno, ya vamos a comenzar en unos 3 minutitos nuestra última sesión de 2019. Estamos ya a 2 semanas que termine el año y pues nosotros nos desconectaremos por aquí, ¿no? Para conectarnos, reconectarnos con la familia, para pasar tiempo con la familia en este fin de año, para celebrar la Navidad y sobre todo pues agradecer a Dios de todas las bendiciones que ha derramado sobre nosotros, sobre nuestra familia en 2019. Y pues bueno, si ya te estás conectando, por favor, te pido que le des like y que le des compartir para que otras mujeres, así como tú, puedan aprovechar y puedan recibir la bendición de esta sesión, de la sesión número 2.2 del entrenamiento básico del plan de batalla para la oración. De verdad que ha sido tremenda las enseñanzas y que yo sé que va a seguir siendo de bendición para ti. Esta semana, lo que es la semana pasada, estuvimos leyendo los capítulos 7, 8 y 9. Así que hoy va a estar muy interesante nuestra sesión porque vamos a hablar cómo responde Dios a las oraciones y sobre todo de dos tipos de oración, la oración programada y la oración espontánea. Entonces, quédate conmigo. En un minuto más vamos a comenzar y conforme te vas conectando, dale like, ponle corazoncito, comparte con aquellos que tú estás segura que va a ser de bendición para ellos, ya sea hombres o mujeres, porque también los hombres son guerreros de oración. Entonces, pues vamos a esperar que sean 10:30 porque ya saben que comenzamos 10:30 puntuales, ¿sí? Puntuales a menos de que otra cosa ocurra, pero procuramos eso, ¿no? Porque eso es importante, la puntualidad hoy día es como que uno de los valores más que no existe, ¿no? Y que andamos buscando por todos lados. Pues bien, son 10:30, ya veo por ahí a alguien conectado. Dale like, ponle tu corazoncito y vamos a comenzar. Vamos a hacer oración porque el tema de hoy está súper interesante. Padre, te doy muchas gracias por este día. Gracias por este frente frío, Señor, que vino a refrescar a Tampico, a Ciudad Madero, Altamira, a la zona metropolitana. Señor, gracias porque hoy podemos despertar con el friecito y disfrutarlo, Señor, en este tiempo de previo a la Navidad. Padre, ponemos en tus manos esta sesión para que tu Espíritu Santo hable en nuestros corazones, pero sobre todo para que tu palabra nos instruya de cómo ser esas guerreras valientes, esas guerreras de la oración, Señor. Pon control en todo, en el internet, en todas las situaciones de mi celular, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues bueno, algo que olvidé. Voy a poner mi celular con mis datos. Cuidado que les va a pasar ahí el dedo, pero más que nada porque no. Entonces ahora sí, ya estoy de vuelta, no quiero que falle la conexión, por eso es que preferí poner. En la semana pasada, capítulos 7 al 9, o sea, durante el martes pasado a este martes, los capítulos que estudiamos del libro de el plan de batalla para la oración, fueron del 7 al 9. Entonces, hoy vamos a ver cómo responde Dios a nuestras oraciones y sobre todo dos tipos de oraciones, que es la oración programada y la oración espontánea. Disculpen que mi Akira está ladrando por ahí, seguramente alguien anda en el patio y ella le está ladrando. Una de las formas que nosotros podemos aprender, ya que somos papás, que somos mamás, en el caso mío que soy mamá, es que cuando nuestros hijos vienen y nos piden algo, nosotros en nuestra sabiduría podemos decir, ok, esto sí se lo doy, esto no se lo doy, porque no es el momento, o porque sí se lo doy, lo único que va a hacer es hacerle daño. Así como nosotros, siendo seres humanos, hacemos esa misma distinción o pasamos esos filtros para saber si es el momento o no es el momento, Dios tiene exactamente igual esos filtros. Lo interesante es que Dios siempre nos da lo que es mejor para nosotras conforme a su voluntad y a su sabiduría. Y pues nosotros no tenemos propiamente la sabiduría de Dios, ¿verdad? Por eso la aprendemos todos los días leyendo la palabra de Dios, tratando de cambiar. Entonces, hay 5 formas
que nos menciona el libro en que Dios responde las oraciones. La primera es un sí inmediato, es decir, tú haces una oración y ¡paf! Dios contesta así de inmediato. No pasas por ningún proceso para que haya una respuesta, simplemente contesta en un sí inmediato. En Isaías 65:24 dice lo siguiente, vamos a leerlo. Isaías 65:24 dice esto. Dice, y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. O sea, antes Señor, Dios responde. Ajá. Entonces ese tipo de oración es precisamente la que es inmediata. El siervo de Abraham, cuando Abraham le dice, ¿sabes qué? Ve a buscar una mujer para mí, es para mi hijo Isaac, una tal tierra, le dice, él ora y dice, Señor, por favor, sé propicio, que yo pueda encontrar una mujer para Abraham, para Isaac, perdón. Y antes de que él llega ahí, pues entonces vemos que ya está ahí Rebeca esperando, ¿no? O sea, ya viene en camino y él sabe que esa es la mujer, ¿no? Yo les voy a contar una experiencia de una oración así inmediata. Cuando nosotros estábamos esperando a nuestro cuarto hijo, Emilio, pues durante todo el embarazo hubo muchos problemas, era nuestro cuarto hijo, problemas. No latía el corazón a tiempo, luego ya latió, y así que íbamos viendo paso a paso la mano de Dios, ¿no? Pues que no tiene formada una oreja, luego ya la tiene formada, o sea, Dios hizo milagros en mi vientre con Emilio, pero el mayor inmediata fue cuando iban a nacer. Yo tenía ya 42 horas de trabajo de parto, o sea, imagínense eso, 42 horas de trabajo de parto en el cuarto hijo no es normal. ¿Sí? No es normal porque por lo general es como que el cuarto hijo ya estás así, ¡achú! Y se salió el niño, ¿verdad? O sea, casi. Pues conmigo no, porque como había sido médica por todos los meses y había estado en un reposo absoluto para no perder a Emilio, pues claro que 42 horas era insuficiente. O sea, era como que yo estaba ahí y algo que yo le había pedido al Señor. Así que yo no sentía dolor. Pues no tenía yo ni siquiera anestesia ni nada. Solo me estaban pasando oxitocina para ver si ya nacía y pues nada de nada. Y ya eran 42. Estaba en mi habitación en el hospital, tenía hambre, tenía sueño y yo lo que quería era dormir y que me sacaran al chamaco de la... Ya. Entonces los médicos decían, ay, es que usted señora es muy valiente, usted es muy linda, sonríe para acá, sonríe para allá. Y pues sí, así estaba yo. Pero la verdad es que yo ya no aguantaba, Entonces, cuando ellos ven que pues ya pasó mucho tiempo, que yo ya estoy cansada, dice el anestesiólogo, el pediatra y el ginecólogo, dicen, ahorita venimos, vamos a descansar y a platicar, pues sí, porque ellos ya me iban a hacer una cesárea, Lo que se conoce en Estados Unidos y en otros lugares como una C-section, ya me iban a hacer una cesárea, me iban a abrir la panza. Y se van, y en ese momento yo le digo a mi esposo, y esto es un testimonio, una oración con un sí inmediato. Yo le digo a mi esposa, es que ya no puedo, ya estoy súper cansada, ya que me lo saquen, o sea, yo me di por vencida, ya que me lo saquen, ya, todo no puedo. Y me pongo a llorar, y mi esposo, que está ahí conmigo, pone sus manos, me pone las manos en la cabeza, y él empieza a orar y a decir, Señor, por favor, dale fuerzas, ten misericordia de nosotros, que todo sea bien para Emilio. Y al yo sentir esa fuerza de que está orando mi esposo, yo empiezo a clamar, y Señor, por favor, ya hazlo nacer, pero ya. O sea, ya. Y en ese ya, o sea, yo tenía 6 centímetros de dilatación, no avanzaba. Y en ese hazlo nacer, Señor, ¡pum! Dieron los 10 centímetros, o sea, fueron segundos. Y Emilio nació. Después de una oración en la habitación, sin anestesia, sin nada, ahí nació Emilio. Esa es una respuesta a una... Hay otro tipo de respuestas de oración que es el sí a su tiempo. Y es cuando nosotros empezamos a orar y orar y orar y orar y vemos que como que hay una demora. Pareciera que Dios no escucha nuestra oración. Pero el hecho de que Dios se tarde en contestar no significa que hay una negación de parte de Dios. Lo que realmente significa es que
va a ser un sí, pero a su tiempo, en el tiempo de Dios y no en el mío. Ajá. A veces nosotros oramos oraciones que queremos que sean así, ya, porque ahorita lo necesito, pero no, es un sí, pero a su tiempo. Como si nuestros hijos, no sé, en ese momento no saben ni manejar y me dijeran, mamá, yo quiero de regalo un auto. Pues por principio, ¿cuántas? Ni dinero hay para un auto y además no es el momento. Ajá. O sea, imagínate que tu hijo de 10 años te dice, quiero una motocicleta. No, no es el momento. Aunque tuvieras el dinero para comprarle la moto, no es el momento. O sea, puede ser que tú le vas a decir, sí, la vas a tener, sí vas a tener tu auto a su tiempo, en el tiempo que Dios quiere que tú lo tengas. Zacarías, el sacerdote Zacarías, oraba por un hijo, oró por mucho tiempo y ya estaba viejo. Él y su esposa Elizabeth. Elizabeth era estéril y estaban viejos. Era como que algo imposible que sucediera. Y sin embargo sucedió en el tiempo que Dios lo había planeado. Porque nació Juan y Juan fue el que preparó el camino para nuestro Señor Jesucristo. Juan el Bautista nació con un propósito, así es que no podía nacer antes, no podía nacer en el tiempo de Zacarías, sino en el tiempo de Dios. Y a veces así pasan oraciones, ¿sí? Yo el semestre del año pasado oraba por los programas internacionales de mis hijos, sí, para que vayan en verano, sí, porque vayan en verano, sí, porque tienen que ir, porque si no, no se pueden graduar. Y ahí tenía yo en mi tablero, ¿y qué pasa? Que Dios dijo, en el verano no van a ir en el invierno. Y Dios mediante, en enero del próximo año, ya unas semanas más, ellos viajarán a hacer un invierno, un programa internacional. Entonces no es en mi tiempo, es en el tiempo de Dios, ¿sí? Que sabemos que las respuestas pueden ser un inmediato, un sí a su tiempo, no a mi tiempo, al tiempo de Dios. Y hay otros sís que son medios difíciles de entender, porque es sí y no precisamente es un sí en donde tú recibes las cosas que eran mejores para ti. O sea, sí son mejores, pero es un sí en donde recibes lo que pediste para que aprendas de ello. Ajá. Por ejemplo, aquí viene una historia que es muy interesante, que es el pueblo de Israel que pedía un rey. Es que quiero un rey, y es que quiero un rey. Yo quiero un rey como las otras naciones, yo quiero un gobierno como las otras naciones. Y eso me recuerda por ahí a una historia parecida aquí en México, ¿verdad? Es que yo quiero algo así como en las otras naciones y entonces que dice que pues ellos pedían un rey y Dios les otorga a Saúl. 8 dice, y un día les dice Dios a través del profeta Samuel al pueblo de Israel, ok, te voy a dar el rey, nada más que un día vas a clamar para que lo quite. Y ese día no les ayudaré, dice en la versión Nueva Traducción Viviente. Eso está muy grueso. ¿Por qué? Porque a veces nosotros pedimos algo, y si lo vemos como padres, es como el niño que está, quiero, y es que quiero, y es que yo quiero, y es que yo quiero, y es que yo quiero. Y entonces nosotros entramos en un punto y decimos, ok, tenlo, para que aprendas. Para que aprendas que no era para ti, para que aprendas a saber pedir, ¿sí? Entonces mejor que todo es orar como Jesús. O sea, siempre tenemos un ejemplo en la palabra de Dios de cómo debemos de orar. Mejor es orar como Jesús. ¿Por qué? Porque es mejor, no se haga mi voluntad sino la tuya, Señor. O sea, a mí me gustaría esto, pero bueno, no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Ahora, en este tipo de oraciones no es el clásico de que vas a ir a orar por un enfermo y tú estás orando por él y dices, bueno, Señor, pues si lo quieres sanar, sánalo, y si no, pues también. No, o sea, tenemos que orar con fe. Ajá, tenemos que orar con fe. Y el Señor sabrá si lo sana o no lo sana, pero yo tengo que llegar con esa fe. Y con la misma fe tengo que llegar y decir, oh, yo quiero esto, pero no quiero mi voluntad. Quiero tu voluntad en mi vida. Hay otra manera en la que Dios contesta y es cuando decimos, chispas, contestó que no. Ajá, o sea, le pedí algo y él me dijo que no, ¿sí? ¿Por qué? Porque depende de la actitud de nuestro corazón. A veces la actitud de nuestro corazón no es la correcta para recibir, ¿sí?
Dios no nos puede dar algo que no podemos manejar. Mi esposo siempre les enseñó a nuestros hijos, ya nuestros hijos tienen 24, 22, 19 y 13. Esas son las edades de nuestros hijos. Y cuando eran pequeños, o sea, estoy hablando de 7, 8 años, y que estábamos enseñándoles aquí en casa cómo tenían que cuidar las cosas, cómo limpiar la casa, cómo ser ordenados. Mi esposo siempre daba una lección, siempre, siempre, siempre. Siempre les decía esto, no porque no les diga ahora, sino que siempre les enseñó cuando eran niños. Y les decía esto: Dios no puede darte más si no lo sabes administrar. Si tú no eres fiel en aquello que te ha dado y lo has podido cuidar y ser un buen mayordomo. Cuando tú seas fiel en lo poquito que tú tienes, Dios te va a poner en muchas mayores cosas. Si tú eres responsable en esto poquito que tienes, Dios te va a poder dar mayores responsabilidades. Pero mientras tú no seas fiel y responsable en eso poquito que tienes, olvídate de estar pidiendo cosas que no tienes la capacidad para administrar, para cuidar, para tener esa humildad de tener más. Eso les decía, tienes que cuidar, ¿quieres más? Cuida esto. Es que papá salió esta nueva consola, cuida la que tienes. Papá, ¿por qué no tenemos un auto más grande? Cuida el que tienes. ¿Por qué no tenemos una casa más grande? Cuida la que tienes. O sea, a veces Dios responde que no, porque la actitud de nuestro corazón no es la 4.3 en la versión Nueva Traducción Viviente nos dice que no recibimos porque nuestros motivos son equivocados. Porque dice, tú solo quieres aquello que te da placer. Yo no sé, hay personas, yo a veces conozco personas que se han quedado sin trabajo y la espera ha sido mucha para obtener un trabajo. ¿Por qué? Porque Dios está trabajando con tu corazón para que puedas recibir aquello que Él tiene preparado para ti. Porque tú te puedes conformar con un trabajo que, ay, con que me paguen esto, con esto suplo mis necesidades. Pero realmente lo que Dios quiere es darte más. Dice que Él vino para darnos vida y vida en abundancia. Y para tener esa abundancia de vida, tú tienes que ser capaz de poder recibirla para... Y yo estoy hablando simplemente de una capacidad. Pero es lo mismo con muchas cosas que vivimos a nuestro alrededor. Si tú tienes un empleo, no sé, o tienes un negocio y quieres que tu negocio crezca, no va a crecer tu negocio hasta que tu negocio primero no esté fuerte y puedas tener la capacidad de tener más empleados y más empleados y más empleados, de manejar el estrés, de confiar en Dios, ¿sí? Entonces, el propósito de todas las cosas, dice la palabra de Dios, las cosas a los que amamos a Dios nos van a ayudar a bien. Pero la cuestión es que nosotros aprendamos que la oración va a tener diferentes respuestas. No es que Dios no nos ame, Dios nos ama por sobre todas las cosas. Pero cuando tenemos una respuesta como esta número 4, que es no, porque la actitud de tu corazón no es la correcta, tenemos que aprender de ello y pedirle al Espíritu Santo que nos revele por qué no estoy recibiendo esto, qué hay en mí que todavía no lo puedo recibir. Ajá. Y la número 5 es no porque tengo un mejor plan o porque tengo un plan mejor para ti. Y el ejemplo que nos da el libro y que es muy, muy bueno, que es el hecho de que cuando Lázaro muere, que es el amigo, yo diría que uno de los mejores amigos de Jesucristo, llega y Marta está diciéndoles a Marta afanada, porque todos tenemos una Marta afanada, ¿verdad? Y una María espiritual dentro de nosotros. Cuando Marta llega, dice, ay, es que si tú hubieras llegado primero, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto, si hubieras estado aquí, mi hermano hubiera sanado y se murió y ya lleva no sé cuántos días ahí enterrado y tú ni siquiera... Es una de reclamos y reclamos y reclamos. Pero Dios tenía un mejor plan y el plan era resucitar a Lázaro. Aún mayor la gloria que iba a recibir Dios a través de esa prueba. Entonces a veces nosotros no entendemos por qué las cosas no suceden. A veces no entendemos, como decía hace 2 domingos nuestro pastor Joel Austin, que como Dios sanó a su mamá Dodie,
del cáncer, de un cáncer terminal, pero de los más agresivos, de un cáncer terminal, la sana. Y tiene ya muchos años, ella cumplió creo que 85, 86 años de vida. Y 3 meses de vida. Y tiene años, 30, 40 años, en donde ella ha sido sana por completo. Y muchas personas han llegado a Cristo por ese milagro de sanidad. Pero sucede que su papá se enferma, el papá del pastor Joel Osteen, el pastor Austin, que fundó la iglesia Lakewood Church, y no sana, sino que fallece, muere. Y es como que uno dice, ¿qué onda, Señor? O sea, este sí lo sanaste y a este no. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues para que su gloria sea mayor, y hay veces que nosotros no entendemos. Pero la verdad es que sí lo sana, porque ellos llegan a una sanidad completa en la presencia de Dios. Dice Efesios 3:20, y es algo que tenemos que aprender nosotros. Dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. O sea, Dios es poderoso para darnos aquello, pero mucho más de lo que nosotros podemos entender. La cuestión es que luego queremos entender todo, ¿no? Y a veces decimos, bueno, es que Dios no quiso contestar la oración de sanar a mi amiga, o de sanar a mi mamá, o de sanar a mi hijo, o de sanar a X persona, y se los lleva. O yo he estado orando por un esposo por mucho tiempo, una mujer soltera, y no ha llegado. No quiere decir que Dios no ha respondido, sino que Él tiene un plan mejor. O yo he estado orando por hijos y no los tengo. Es que Dios tiene un plan mejor. Un plan que todavía no lo alcanzas a ver. Sigue esperando con fe. Yo te voy a contar un testimonio de ya hace algunos años. Nació una prima, Mara. Mi prima Mara. Y de 28 semanas. Y desde que nació estuvimos orando, mucha gente orando. Hija de mis tíos, Flor y Sergio Ruiz. Y ellos, pues ella nació prematura, o sea, totalmente prematura. Imagínense un bebé a los 28 semanas, prematura. Y Dios cada día iba haciendo un milagro, un milagro, un milagro. Y uno decía, ya, Mara va a salir, Mara va a salir. Pero resulta que el 11 de diciembre, como dijo mi primo, mi tío, es que los decimos primos, pero es mi tío Sergio Arturo, el bulbo se apagó. El corazón ya no funcionó. Y se apagó. Y ese día sana completamente, porque llegó a la presencia de Dios. Y no entendíamos, al menos yo no entendía la primera vez cuando yo supe la noticia. Dije, ¿qué onda, Señor? Pero empecé a clamarle a Dios y dije, Señor, explícame. O sea, tantos meses de ver tus milagros, tantos meses de ver los milagros de Dios, hasta para pagar la cuenta del hospital, San José. Tantas cosas que tú hiciste. ¿Por qué no le diste esa sanidad completa? Ver salir a Mara de ese hospital y disfrutar de esta vida. Y el Señor fue tan amoroso. Yo le di la sanidad completa en mi presencia, y su propósito de vida lo cumplió en esos meses, que fue julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, 6 meses. Cumplió su propósito para el cual yo la envié, y fue que muchos, o sea, no tienen idea, cientos de personas conocieron el amor de Dios a través de Mara, una bebé prematura. Entonces a veces nosotros no entendemos las cosas, porque obviamente nuestra sabiduría de hombre no alcanza a entender los planes de Dios. Y Dios siempre tiene mejores planes para nosotros. Dice, yo sé los planes que tengo para ti,
planes de bien y no de mal, para darte el propósito para el cual yo, ese fin que tú esperas, ¿sí? Hay dos tipos de oraciones, que son el tipo de oración programada y el tipo de oración espontánea. El tipo de oración programada es lo que estamos aprendiendo a hacer en este curso, en este del libro, del plan de batalla para la oración. ¿Por qué? Porque un día, o sea, los días, durante el día decimos, a esta hora yo voy a orar por tanto tiempo, y esa es una oración programada, ¿sí? Pero la oración espontánea es aquella que haces en un momento de crisis, en un momento de temor o en un momento de urgencia. O sea, no vas a decir, no, es que me toca orar a las 9 de la mañana. Ahorita no, estoy en urgencia, pero ahorita no. No, esa es una oración espontánea, o sea, de ya. Tienes que orar ya, ¿sí? No puedes esperar más. Orar en ese momento. O vas manejando, sucede una situación y tienes que orar de momento. Es una oración espontánea y ahorita la vamos a ver, ¿sí? Pero la oración programada tiene que ver con un hábito. Primera de Tesalonicenses 5:17 dice, orar sin cesar. Y no es que ores todas las 24 horas del día. Conectar donde detengas ese tiempo para orar, para estar a los pies de Dios y orar y llevar tus peticiones, para llevar tus necesidades, no solamente en el caos, no solamente en la urgencia, no solamente cuando viene el temor o cuando viene la angustia es que tú vas a orar. La oración programada es la que estamos aprendiendo en estos días, ¿sí? Ahora, algo que quiero dejarles muy claro. Ay, porque luego no falta el religioso, ¿verdad? Es que yo oro 8 horas diarias. Uy, wow. Wow. Yo oro no sé cuántos, 24 horas, ¿no? Casi yo así de wow, oh my goodness. O sea, está orando todo el día, ¿no? Está así. Todo el día, no come, no trabaja, no nada, ora. Por Dios. Entonces, si no oras ni 5 minutos, no creas que está, ay, yo pecadora porque ni 5 minutos oro. No, nada que ver. O sea, nada que ver. Que te quede claro hoy esto. Ahora otra cosa, que no lees la Biblia, tampoco es pecado, ¿sí? ¿Qué es lo que sí está sucediendo? Que te estás perdiendo la oportunidad de conocer más a Dios, simplemente. Pero porque ores, horas y horas y horas y horas, ya vas a ser más santo que los demás. No, nada que ver. Y porque leas la Biblia, así como ratón de biblioteca, horas y horas y horas, vas a ser más santo que los demás o más sabio que los demás, tampoco, porque la letra mata. ¿Ok? Entonces les quiero dejar eso en claro. ¿Por qué? Porque de repente como que empieza, ¿cuántas horas tendré que orar? No, 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 no. Tú vas a que el Espíritu Santo ponga que tengas que orar y se acabó. ¿Sí? No se trata tampoco que de repente te vuelves una mujer que está metida orando y luego, mamá, ¿a qué horas voy a almorzar? Mamá, ¿a qué horas voy a comer? Espérate, es que estoy orando. Mamá, ¿a qué horas voy? Es que estoy leyendo la Biblia. No se trata de eso y la casa echa un caos. No, no se trata de eso. Todo tiene un equilibrio. Todo en esta vida debe tener un equilibrio. La oración tiene que ver mucho que si tú, por ejemplo, voy a usar mi estuche, porque mi celular está grabando, ¿verdad? Supongamos que este es mi celular, así como tú agarras el celular y mandas un WhatsApp, ves una red social, llamas por teléfono, mandas un SMS, que ya casi no es normal mandar SMS, ¿verdad? Mensajes escritos. Así como tienes ese hábito de traer el teléfono agarrado en la mano, todo el tiempo vas al baño y vas con el teléfono, vas al súper y vas con el teléfono, con una mano agarras el carrito, o nada más yo. Yo creo que no, ¿verdad? Todos. Y con la otra aquí, la bolsa acá, pero el celular aquí, manejando y peor aún con el celular aquí. No hagan eso, por favor. Pónganlo por ahí, no contesten llamadas ni mensajes ni nada cuando van manejando, por favor, eso salva sus vidas. Entonces, cuando la oración es así como tienes agarrado el teléfono, así es la oración, ¿sí? Apocalipsis 5:8 dice lo siguiente, dice que las copas de oro que están delante de la presencia de Dios están llenas del incienso en el cielo, llenas de incienso en el cielo, que son las oraciones de los santos. Las oraciones. Entonces ese incienso, ese oro fragante, son nuestras oraciones.
Cuando nosotros estamos orando, hagan de cuenta que estamos ofreciendo una ofrenda de olor, o sea, incienso que sube hasta el cielo. Esas son las oraciones, el incienso que sube y que llena las copas que están delante de la presencia de Dios. Esas copas de oro, esas son nuestras oraciones, incienso de olor fragante, que nuestro Señor huele y dice, wow, mis hijos están orando. Los sacerdotes, cuando estaban en el tabernáculo, tenían un ritual que era parte de su ritual era encender incienso. Lo encendían en la mañana y tenía que durar todo el día hasta la tarde. Entonces es lo mismo. Nosotros cuando oramos, hagan de cuenta que estamos prendiendo ese incienso, que es la oración, como sacerdotes, porque dice que somos sus sacerdotes. Y eso no tiene que ver con que fuiste a un seminario, somos delante de Dios, somos sus sacerdotes que le ministramos con las oraciones. Entonces, sube ese incienso. Si nosotros, como individuos, oráramos, hiciéramos de la oración un hábito, estaríamos como que encendiendo ese incienso que estaría subiendo a la presencia de Dios. Si tú, con tu pareja, con tu esposo o con tu novio, o en el caso de que haya varones, con la esposa o con la novia, tuvieras un tiempo de oración, es lo mismo, pasa, sube ese incienso. Si las familias tuvieran un tiempo de oración, que dijeran un tiempo de oración programado, a tal día vamos a orar, o a esta hora vamos a orar todos los días, o nada más un día a la semana vamos a orar, muchas cosas cambiarían en las familias, en los matrimonios, si le diéramos la importancia a la oración, la que debe de tener. Lo mismo que en las congregaciones, si abrieran casas de oración y no nada más un día ahí a X hora, habría otra situación en nuestros países. Entonces hagamos de la oración una prioridad. Si es necesario, agéndala en tu celular, que es el que siempre traes en la mano, ¿verdad? Agéndala. ¿Para qué? Para que no se te olvide. Así como no se te olvida ir al médico, o así como no se te olvidan, no sé, es que va a salir, por ejemplo, yo ahorita con mi esposo, los domingos estamos viendo La Voz Kids, ¿no? Y pues él está en Villahermosa y yo estoy acá. Y ya sabemos que a las 8:30 el domingo, creo que a esa hora empieza, pues él la pone allá en Villahermosa y yo acá y lo estamos viendo juntos con el celular y la llamada abierta y lo estamos viendo, ¿no? Entonces no podemos ver algo juntos porque él está en nuestra ciudad y pues hacemos eso. Bueno, pues de la misma manera, programa un tiempo para orar. La oración espontánea. ¿Cuál es la oración espontánea o cómo es? Es aquella que es de agradecimiento. El sábado iba yo manejando y esa me salió así espontánea. Esa es una oración espontánea. Yo voy a dar una vuelta, ¿sí? O sea, voy a girar tomar hacia otra vía, pues, de la calle. Está la flecha, pero cuando voy a la mitad la flecha empieza a parpadear. Pero yo no sé si falló el semáforo del otro lado, del sentido contrario o qué, pero de repente se me vinieron todos de golpe, que yo dije, Señor mío, o sea, esa fue mi expresión, dije, Señor mío, deténlos, ¿no? Y se fueron parando y yo también frené, pero hubo un camión que le valió, le dio y casi me lleva, pero yo estaba así de, Dios mío, por favor, o sea, ni siquiera dije, Señor, sálvame, no, nada más dije, por favor, y se detuvo el camión y ya pude pasar. En ese momento vi que ya cambió el semáforo, o sea, realmente algo pasó con los semáforos. A veces necesitamos pedir sabiduría para tomar decisiones y no a veces, siempre deberíamos de pedirle sabiduría a Dios para tomar decisiones. Esas son oraciones espontáneas. Cuando tú tienes que tomar una decisión, ya sea que vas a comprar algo, ya sea que vas a iniciar un negocio, ya sea que, no sé, vas a aceptar un ascenso en tu trabajo o cualquier cosa que que depende de ti tomar una decisión, pide a Dios sabiduría para tomar la decisión correcta, o porque necesitas valentía, o porque necesitas protección. Por ejemplo, algo que nosotros deberíamos de hacer como una oración espontánea es al comenzar nuestro día, que después tal vez se vuelve programada, ¿no? Pero más que nada es, Señor, aquí está el día, gracias, Señor, porque pude abrir los ojos hoy, ¿no? Gracias, Señor, gracias que estamos hoy aquí y que en este día que tú has hecho, pues nos vamos a gozar, ¿no? Nos vamos a alegrar con todas las cosas que tú vas a traer el día de hoy. O sea, esa es una de comienzos. Cuando tú vas a comenzar el año,
que al rato voy a hablar de eso, también es un buen momento para hacer una oración espontánea. Cuando estás comenzando un nuevo año, cuando estás comenzando un nuevo negocio, ponlo en manos de Dios, ¿sí? Cuando estás comenzando una construcción, cuando nosotros se construyó esta casa, o sea, oramos por la construcción de esta casa. Cuando empezaron a tirar los cimientos, o sea, a colar los cimientos, oramos por los cimientos de esta casa. ¿Por qué? Porque en ella oramos que la presencia de Dios estuviera aquí, que este lugar fuera una casa de oración desde sus cimientos. Y así lo ha sido, gracias a Dios. Cuando vas a hacer un viaje, ponlo en manos de Dios. Una oración espontánea también es aquella por las necesidades que tú tienes de provisión, necesidades, no sé, de protección, como lo dije hace rato. Es algo que nosotros debemos de orar, que en algún momento, no sé, vas tú al súper, como yo les he dicho, yo siempre testifico, yo cuando voy al súper agarro mi lista y digo, Señora, aquí está la lista, está en tus manos, por favor, que yo encuentre todas las cosas a un buen precio y que me alcance. Y ¡pam! Vámonos, y entro al súper y gracias a Dios las cosas las encuentro todas con calidad y que me alcanza. Tenemos que aprender a ser agradecidos con las bendiciones que Dios nos da. Primera de Tesalonicenses 5:18 nos dice lo siguiente. Dice, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Entonces, dar gracias a Dios en todo es la voluntad de Dios para nosotros. Si tú no conoces la voluntad de Dios, pues y conforme vas siendo agradecido, vas dando cuenta de todas las bendiciones que hay a tu alrededor, como decía yo la semana pasada. Aprende a ser agradecido por todas las bendiciones que hay en tu vida. No te quedes viendo lo que no hay. Yo les decía la semana pasada a los chicos, jóvenes, en el grupo con vida de jóvenes, que a veces estamos tan ensimismados en nosotros mismos que dejamos de ver las bendiciones que Dios nos da. ¿Y por qué? Porque en nuestra naturaleza inmadura o de ser joven, ¿sí? Estamos viendo lo que los demás tienen y me enfoco en lo que yo no tengo. Y tanto me enfoco en lo que yo no tengo que dejo de ver lo que sí tengo y dejo de vivir. Entonces, aprendamos a ver las bendiciones que Dios nos da, porque Él siempre, siempre suple de todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Siempre. Aquí hay un tema que es muy importante, que son las cargas. La oración espontánea también tiene que ver con el soportar la carga de los otros y también mis cargas. Dice la palabra de Dios en Gálatas 6:2, que es muy importante lo que yo les voy a decir. Esto que yo dije, wow, Señor, realmente nos estás enseñando todos los días. Dice, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Sobrellevar los unos las cargas de los otros. Una mesa se soporta en 4 patas, ¿verdad? O 3 patas, dependiendo, pero es difícil que una mesa se soporte en 2 patas, ¿verdad? Entonces hay mesas de 3 y hay mesas de 4 patas. Y en eso está soportada y lleva la carga de la tabla o del cristal, lo que sea. Cuando nosotros como cuerpo de Cristo aprendemos a soportar las cargas, a sobrellevar las cargas los unos de los otros, o las cargas de los otros, llevarlas, es que estamos cumpliendo la ley de Cristo, que es amarlos los unos a los otros, amarnos los unos a los otros. Pero sucede que de repente hay por ahí algunas tendencias en donde, ay, no vamos a hablar de cosas malas, no vamos a hablar de cosas que nos roben la paz. Y entonces si una persona tiene una situación, pues ya no la puede decir, porque tú ya no eres capaz de escuchar su necesidad, porque no, Dios tiene cuidado de todo y nomás vamos a fijarnos en las cosas buenas. No te estoy diciendo que te fijes solo en las cosas malas, sino que tengas la capacidad de escuchar la necesidad de otros. Porque es palabra de Dios y es un mandamiento de Dios sobrellevar las cargas los unos y o sea, conjunto. Si tú estás en una enfermedad, si tú estás pasando por una situación financiera, tengas la capacidad de llegar y decir, ¿saben qué? Necesito que oren por mí. Tengo una crisis financiera, tengo una crisis de salud, tengo una crisis familiar.
necesito que oren por mí. ¿Saben qué? Como es muy común aquí en el norte o ya en la mayoría del país, secuestraron a fulano de tal, secuestraron a fulana de tal, necesito que me ayuden a orar. O tú te enteras, no sé, por Facebook, por las redes, de que alguien desapareció, ponte a orar. Eso es llevar la carga. Conozca o no conozca al Señor. Porque dijimos, la oración de intercesión es realmente la que somos llamados, a interceder los unos por los otros, a llevar la carga los unos por los otros. Ajá. Entonces, hay otro tipo de oración espontánea que es aquella que dice el Salmo 50:15, invócame en el día de tu angustia y yo te libraré y tú me honrarás. Ajá. Entonces, tenemos que aprender a decir, estoy en una situación difícil. Hace rato yo escuchaba en la mañana, estaba estudiando lo que iba a decirles, pero al mismo tiempo estaba yo estudiando George Meyer, estaba escuchando una predicación y decía ella que a veces nosotros decimos, bueno, es que el perdón es una decisión, nomás es cuestión que tú decidas perdonar y ya. La verdad es que cuando tú has tenido heridas tan fuertes en el corazón, así como que perdonar por decisión, no es fácil. No es fácil. Sin la ayuda de Dios. Sin la ayuda de Dios no puedes. Entonces, cuando tú estás en una crisis en donde tienes que perdonar a alguien, no sé, tienes que perdonar a tu esposo, tienes que perdonar al vecino, tienes que perdonar a la vecina, tienes que perdonar a tus hijos, tienes que perdonar a tus suegros, tienes que perdonar a tus hermanos, a tus papás, por alguna cuestión que te dieron, así como que uno como solito, así como de que, ay, los voy a perdonar cuando te acaban de herir, es difícil. Entonces la oración espontánea en un tiempo de crisis es aquella de Espíritu Santo, ayúdame a perdonar. Ajá. Espíritu Santo, ayúdame a perdonar, porque si yo retengo ese pecado, después ese va a ser sobre mí. Sí, porque yo lo voy a cometer. ¿Y cómo me refiero? Por ejemplo, si alguien abusó de niña, cometiste un abuso y tú no has perdonado a aquel que abusó de ti, no sé por qué se lo estoy diciendo, pero tú no has perdonado a aquel que abusó de ti, tú te conviertes en una... Tal vez abusaron de ti sexualmente y no es que tú te vayas a convertir en una persona que abusa sexualmente de otros, pero puedes abusar de palabra, puedes abusar físicamente con golpes de otros. ¿Sí me entienden? Entonces es por eso que uno tiene que aprender que en esa situación de crisis, en ese momento de crisis, uno debe de decir, Señor, o sea, ayúdame, Espíritu Santo, para perdonar. Ayúdame en esta situación. ¿Por qué? Porque es Jehová Sidkenu. Jehová Sidkenu es el Dios de la justicia. Entonces, cuando nosotros estamos en un momento de crisis donde dices, me hicieron enojar estos, me robaron, me atacaron, me hicieron, pues lo primero que va a pasar es que te puedes enojar. Y no está mal que te enojes. La palabra dice, airaos, pero no pequéis. Por tu propia mano la justicia, ¿verdad? Por tu propia mano la venganza. Y el Señor dice, mierda. Entonces Jehová Sidkenu, ese Dios de la justicia, es como decir, ayúdame. O sea, haz tuya la justicia. Y no hay mayor cosa que a Dios le duela que es ver a sus hijos sufrir, que a sus hijos los engañen, que es ver que a sus hijos abusen de ellos. Ajá. Entonces, aquí en un tiempo de crisis, una oración espontánea no es programada, no es como que, pues a las 11 voy a orar por ello, no. ¿Sabes qué me pasó esto, Señor? Ayúdame a perdonar, ayúdame a olvidar en algún momento dado, ¿sí? Si necesario es que olvides, ajá. Pero el perdón, sí, es una decisión, pero es la decisión de acudir a Dios para que nos ayude. Porque así como que mucha terapia, y yo perdono, no jala. O sea, así, tal cual, no funciona. Necesitamos la ayuda de Dios, porque la palabra de Dios también dice, separados de mí, nada podréis hacer. Nada, y nada es nada. Lo necesitamos. Una oración espontánea cuando tenemos preocupaciones, porque también hay otro. Miren, religiosamente es como, ¿de qué te preocupas? Confía en el Señor. Ay, por Dios. Miren, yo les voy a decir hoy cosas que a lo mejor van a chocar con algunos, pero la religión, lo único que está haciendo es que nosotros no podamos vivir en libertad.
La religión de cumplir con ciertas cosas, es que tiene que ser así, no deja vivir en libertad. Y cuando tenemos preocupaciones, porque somos seres humanos, porque nos angustiamos, porque nos estresamos, la palabra de Dios dice en 1 Pedro 5:7, echa toda nuestra ansiedad sobre Él. Hagan de cuenta que Dios nos dice, vengan, echen toda su ansiedad sobre mí, porque yo tengo cuidado de ustedes. No está diciendo, pecas porque te preocupas, pecas porque te estresas, pecas porque estás ansioso. No dice eso. Y muchos cristianos, muchos creyentes, muchas personas, y luego con la culpa, ay, es que me preocupé, ay, es que me enojé, ay, es que esto, ay, es que el otro. Cuando la realidad es que no es la culpa, sino hay que saber lo que Dios dice. Y Dios dice, ven, echa toda tu ansiedad, echa toda tu preocupación, échalas todas encima de mí, tráelas a mí, porque yo tengo cuidado de ti. Y cuando tú echas y se las entregas, pues ya se acabó. Ya se las entregaste, ya lo entregaste, y que Dios va a tener el control de la situación que tú estás viviendo. ¿Cuál es una oración espontánea? También cuando pecamos, ante el pecado. En la oración modelo del Padre Nuestro dice, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Ajá. No nos dejes caer en tentación. O sea, por favor, Señor, permite en santidad que no peque. Conozco mi naturaleza, que puedo pecar. No me dejes caer en tentación. Pero, ¿y si pequé? ¿Y si ya la regué? Ya me enojé y ya dije lo que no tenía que decir. O quizás regañé a mis hijos enojada, ya los lastimé. O sea, me doy cuenta, y de Juan 1:9, que me humille delante de su presencia, que confiese los pecados, lo que acabo de hacer, y Él es fiel y justo para perdonarme y para limpiarme. Y ahora sí, viene el siguiente paso. Ok, ya me di cuenta, tan pronto me di cuenta que pequé, que dije que decir, que actué de una manera que no tenía que actuar, ya fui delante de su presencia, ya le dije, Señor, perdóname, la regué, chispas, me equivoqué, o sea, esta Mónica mía, esta boca mía me dejó hablar, ¿verdad? O sea, perdóname, Señor. Y ¡pam! Se acabó. Pero a veces entendemos todos los días, Señor, perdóname porque lo que hice ayer, Señor, perdóname por lo que hice antier, Señor, perdóname por lo que hice el mes pasado, Señor, perdóname por lo que hice hace 3 años, Señor, por 30 años. Pues entonces no acepté el perdón. Acepta, porque Dios nos perdona y ya, y ¡pum! Se le olvida. Y es así como que, ¿desde qué estás hablando? ¿Que te perdone de qué o qué? ¿Cómo? Yo ya lo olvidé. Entonces ahí es donde tenemos que pedir también una oración espontánea. Ayúdame, Señor, a aceptar la verdad de que soy tu hija, la verdad. Si yo la acepto, dice, conoceréis la verdad y les hará libres. Y yo la tengo que aceptar para ser libre. Entonces recuerda orar por todas las cosas. Por todas las cosas. No te quedes con nada. Tú ora por todas las cosas. Aprovecha que termina este 2019. Yo les dije al principio, yo les voy a decir cómo es orar por los comienzos. También cómo es orar por aquellas cosas que van terminando, por aquellas cosas que tenemos que agradecer. Orando por cada mes de 2020. Que tú puedas decir, Señor, te doy gracias por 2019, con todas las cosas buenas y todas las malas que me acercaron a ti cada día, por cada lección aprendida, por cada lección que con amor tú la pusiste para que yo te conociera aún más, por cada situación o para cada crisis que me llevó a conocerte más, por todas las bendiciones, y que tú puedas poner en manos de Dios, o sea, programa ese día antes de que finalice 2019 y que comience 2020, y comienza a orar por 2020. Comienza a decir, si no sé si en enero comienza un nuevo semestre para tus hijos, comienza a orar por ese inicio de nuevo semestre, que sea conforme a la palabra de Dios.
En nuestro caso, oraremos por el viaje de mis hijos. Que es febrero, que a lo mejor en otros inician en febrero, ora por febrero. Que en marzo, no sé, tienes una situación que ora por eso. Ora por el mes de abril, ora por el mes de mayo, ora por el mes de junio. O sea, estoy recordando en programas tradicionales, pues ora que el Señor te dé la provisión para llevar a cabo esa inscripción, que no falle el sustento. Ora todo mes a mes, hasta llegar a diciembre, y que, como dice su palabra, puedas escribir esa visión y pueda correr. Escribe la visión de 2020. ¿Cuál es esa visión que tú tienes de 2020? Porque no basta con decir, sí, va a ser un año próspero, va a ser un año muy bueno, lleno de bendición tras bendición. No, ¿cómo quieres que sea esa bendición? ¿Cómo quieres que sea enero? ¿Cómo quieres que sea febrero? ¿Cómo quieres que sea todo 2020? ¿Cómo quieres que Dios se glorifique en tu vida? Y verás las respuestas de Dios, que van a ser un sí inmediato, que algunas van a ser un sí a su tiempo, que algunas van a ser un sí para que aprendas de ello, que quizás algunas van a ser un no, porque tu corazón no estaría preparado todavía para recibirlas, y quizás algunas van a ser un no, porque tiene un plan mejor para nosotros. Entonces, no por ello, porque tú tengas ese tipo de respuestas o porque creas que va a haber ese tipo de respuestas, vas a dejar de orar. Entonces, yo te animo que en estas últimas semanas de 2019, pongas en las manos de Dios ese 2020, que lo traces, que lo escribas y digas, así, Señor, me gustaría que fuera 2020, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, porque tu voluntad siempre es buena, es agradable y es perfecta. Y porque tus planes son de bien para nosotros, no son de mal, son de bien para darnos el fin que nosotros esperamos, que es que tu gloria sea manifiesta en nosotros, tus hijos. Pues hemos terminado 2019. Yo puedo decir que estoy súper agradecida con Dios porque me permitió compartir contigo este espacio, este tiempo, y que sé que así como ha sido de bendición para mí en estos meses, sé que lo ha sido también de bendición para ti y para todos aquellos a quienes tú les has compartido de ese tiempo. Y estoy segura y le pido a Dios que 2020 sea aún de mayor bendición para ti, para tu familia, para mí, para mi familia, para los que nos rodean, y que su luz admirable brille a través de nosotros todos los días de 2020, todos los días de nuestra vida. Que Dios se manifieste en tu vida todos los días, a cada segundo, y que le conozcas todavía aún más, que cada día de 2020 vaya en aumento, vaya, como dicen en la música, en crescendo, que vaya en un constante crecimiento, creciendo en lo espiritual, en lo material, para ser bendecidos, pero también para bendecir a otros. Que así sea este 2020 y que todas las cosas que tengamos que vivir sean para conocerle a Él aún más como nuestro Dios creador, como nuestro Dios que es Jehová Jireh, como ese Jehová Sidkenu, como todos los nombres, como Jehová Rafa, como Jehová Jireh, como todos los nombres de nuestro Dios Todopoderoso. Que 2019 lo termines lleno de bendición y empieces 2020 aún con mayores bendiciones, tomado de la mano de Dios. Nosotros nos veremos, Dios mediante, el 14 de enero de 2020. Esta es nuestra última sesión de 2019. Te despido con un fuerte abrazo, con mucho cariño. Que Dios te bendiga y te guarde, que Él haga resplandecer su rostro sobre ti. Ponga en ti paz. Nos vemos. Bye, bye.